Meghan Markle, Tom Bower y la demanda que nunca llegó. Poder, silencio y las sombras de la narrativa Sussex. En el ecosistema mediático que rodea a la familia real británica, pocas figuras contemporáneas han generado un campo de batalla legal y simbólico tan intenso como Meghan Markle. Desde su entrada en la casa de Windsor hasta su salida junto al príncipe Harry, la duquesa de Sussex ha construido, según sus defensores, una estrategia de protección férrea frente a la prensa hostil y, según sus críticos, una ofensiva jurídica calculada para controlar el relato público. En ese contexto, hay un nombre que destaca por una ausencia clamorosa en los tribunales, el del periodista e investigador Tom Bower. La pregunta que sobrevuela desde hace años es tan simple como incómoda. ¿Por qué Meghan Markle, conocida por no dudar en demandar a tabloides, fotógrafos y comentaristas, nunca ha emprendido acciones legales contra Bower, a pesar de que sus afirmaciones son, con diferencia, las más demoledoras que se han publicado sobre ella? Para quienes siguen de cerca los litigios de celebridades, la estrategia legal de Meghan Markle no se ha caracterizado por la contención, sino por la iniciativa. El caso paradigmático fue su demanda contra Mail on Sunday, cuando el tabloide publicó fragmentos de una carta privada dirigida a su padre, Thomas Markle. El equipo legal de la duquesa no discutió matices editoriales, ni alegó un trato injusto desde el punto de vista ético. Fue directamente al corazón del derecho a la privacidad. Ganó. El fallo judicial sentó un precedente contundente y envió un mensaje claro a las redacciones británicas sobre el precio de cruzar ciertas líneas. Ese patrón se repitió en otros frentes. Fotógrafos perseguidos legalmente por imágenes tomadas desde el exterior de una propiedad. Demandas impulsadas por el príncipe Harry relacionadas con artículos sobre su seguridad en el Reino Unido, bajo el argumento de que cruzaban la frontera de la difamación. Advertencias legales dirigidas a presentadores de televisión, comentaristas digitales e incluso cuentas pequeñas en redes sociales. Detrás de muchas de estas acciones aparece el nombre de Shillings, un prestigioso y temido bufete londinense conocido por tácticas que no solo buscan ganar en los tribunales, sino disuadir preventivamente la publicación de historias incómodas. Con ese historial, el silencio frente a Tom Bower resulta, como mínimo, llamativo. En 2022, Bower publicó Revenge, un libro extenso y profusamente documentado que desmontaba, pieza por pieza, la imagen cuidadosamente gestionada de Meghan Markle. La obra se apoyaba en más de 80 entrevistas, muchas de ellas con fuentes identificadas, y describía patrones de comportamiento que, según el autor, se repetían a lo largo de distintas etapas de su vida personal y profesional. Desde su lanzamiento, Bower no se limitó a las páginas impresas. Ha participado en programas de televisión, podcasts y debates públicos, donde ha ido más allá de las críticas de carácter o de gestión de imagen. En algunas intervenciones, ha insinuado la existencia de documentos no revelados, cronologías irregulares y, de forma más explosiva, dudas sobre la paternidad de Archie, el hijo de Harry y Meghan. Son afirmaciones que, en otros contextos, habrían provocado respuestas legales inmediatas. Pero no ocurrió nada. Ni una carta de cease and desist, ni una demanda por difamación, ni una acción visible para frenar la escalada de insinuaciones. Desde fuera, la solución parecería obvia: demandar, llevar el caso a los tribunales y zanjar definitivamente las especulaciones. Sin embargo, los expertos legales recuerdan que los juicios por difamación no funcionan como comunicados de prensa. Una vez que se presenta una demanda, el control del relato se pierde. Comienza la fase de discovery, un proceso exhaustivo y, a menudo, implacable. En ese escenario, los abogados pueden solicitar historiales médicos completos relacionados con un nacimiento, registros hospitalarios, notas de médicos, documentos prenatales. Pueden citar a declarar a personal sanitario y examinar por qué ciertos detalles nunca se hicieron públicos.
También pueden requerir registros de viajes durante el periodo de concepción y confrontarlos con cronogramas oficiales, además de exigir correos electrónicos, mensajes y discusiones internas de equipos de comunicación sobre cómo se presentó públicamente el embarazo y el parto. Todo queda bajo juramento. Todo se contrasta. Para alguien que ha demostrado una tolerancia cero frente a artículos, fotografías o comentarios considerados dañinos, evitar ese camino en este caso específico ha alimentado la percepción de que el riesgo supera al beneficio. Bauer sostiene que no llegó a estas conclusiones por una obsesión puntual, sino siguiendo lo que describe como un patrón coherente a lo largo del tiempo. En Revenge, antiguos miembros del equipo de la serie Suits relatan una evolución clara. De una actriz agradecida y colaboradora en las primeras temporadas, a una figura cada vez más exigente e impaciente a medida que el éxito y la visibilidad aumentaban. Técnicos y miembros del equipo, poco habituados a quejarse de actores, habrían compartido experiencias de trato que consideraban despectivo. Al ingresar en la vida real, según el libro, surgieron quejas similares con rapidez. Empleados de palacio que habían trabajado durante años con otros miembros de la familia real sin incidentes, habrían elevado preocupaciones formales en cuestión de meses. Las denuncias por acoso laboral fueron lo suficientemente serias como para que el Palacio de Buckingham reconociera su existencia y anunciara una investigación interna. En el ámbito personal, Bauer describe trayectorias que, a su juicio, siguen un arco predecible. Relaciones intensas al inicio, seguidas de distanciamiento una vez que dejan de ser útiles, y, en algunos casos, de conflicto abierto. Su primer marido, Trevor Engelson, ocupa un lugar central en ese relato. Según su testimonio, el matrimonio cambió de forma drástica tras el éxito de Suits, y la relación se desmoronó cuando ciertas conexiones dejaron de ser relevantes. De manera similar, su padre, Thomas Markle, pasó de ser un apoyo clave durante décadas a convertirse en una figura excluida cuando su presencia se percibió como un riesgo mediático antes de la boda real. Uno de los capítulos más controvertidos del libro se centra en un viaje de Meghan a Colombia en 2017 con la organización World Vision, meses antes de que su relación con el príncipe Harry se hiciera pública. Bauer cita fuentes que describen ausencias inexplicadas, reuniones privadas fuera del programa humanitario y lapsos en los que asistentes no sabían dónde se encontraba. Durante ese periodo, circuló brevemente en Internet una fotografía en un hotel de lujo, donde Meghan aparecía con un hombre que no era Harry. Usuarios en redes afirmaron reconocer un brazalete distintivo, asociado a un empresario colombiano visto en otros momentos del viaje. La imagen desapareció rápidamente, pero alimentó teorías que, más tarde, se entrelazaron con especulaciones sobre cronologías y embarazos. Bauer también recoge un relato de Engelson sobre una confrontación durante su matrimonio, relacionada con la salida de un hombre de la habitación de hotel de Meghan en un viaje laboral. Según esa versión, la respuesta no fue una negación frontal, sino una reinterpretación del episodio como una estrategia profesional, una justificación que el autor presenta como reveladora de cómo la ambición podía utilizarse para explicar comportamientos cuestionados por otros. A medida que investigadores aficionados en Internet comenzaron a superponer fechas del viaje a Colombia, el anuncio del embarazo y el nacimiento de Archie, surgieron preguntas sobre inconsistencias percibidas. Es crucial subrayar que ninguna de estas dudas ha sido confirmada por investigaciones oficiales ni por resoluciones judiciales. Se trata de interpretaciones, comparaciones de agendas públicas, fotografías y anuncios, realizadas en un espacio digital donde la sospecha se amplifica con facilidad. Sin embargo, en el mundo de la percepción pública, el silencio puede ser tan elocuente como una declaración. La ausencia de una demanda, especialmente cuando existe un historial tan claro de litigios, ha permitido que las teorías persistan y se reconfiguren una y otra vez. Archie nació el 6 de mayo de 2019. A partir de esa fecha, investigadores aficionados, usuarios sin vínculo institucional, pero con enorme dedicación,
comenzaron a hacer lo que Internet sabe hacer mejor: contar hacia atrás. Un embarazo típico sitúa la concepción probable entre finales de julio y principios de agosto de 2018. Es en ese período donde, según los registros públicos, aparecen las primeras grietas en el relato oficial. Fotografías, agendas de actos y coberturas de prensa ubicaban a Meghan en eventos profesionales en Estados Unidos, mientras Harry cumplía compromisos oficiales en el Reino Unido. Para quienes examinaban minuciosamente la cronología, no resultaba evidente que ambos hubieran compartido tiempo suficiente en el mismo lugar durante esas semanas. Por sí solo, ese dato no probaría absolutamente nada. Las relaciones a larga distancia existen, los viajes privados no siempre se documentan, y la ausencia de pruebas públicas no equivale a una prueba de ausencia. Sin embargo, cuando el escrutinio ya estaba en marcha, cada nuevo detalle pasó a analizarse con lupa. La atención se desplazó entonces al anuncio del embarazo. Meghan lo hizo público durante la gira oficial por Australia en octubre de 2018, un escenario que garantizaba titulares globales y una cobertura mediática masiva. Tradicionalmente, las mujeres de alto rango dentro de la familia real británica esperan hasta superar el primer trimestre antes de anunciar una gestación, principalmente por razones de prudencia médica. Meghan afirmó encontrarse alrededor de las 12 semanas, algo que no es inusual, pero que llamó la atención de observadores que ya seguían el caso con desconfianza. El nacimiento de Archie añadió nuevas capas de confusión. A diferencia de los partos anteriores de la realeza, la información oficial fue fragmentaria y tardía. Durante horas hubo incertidumbre sobre el hospital donde había nacido el bebé. Los nombres de los médicos no se difundieron de inmediato, y no se siguió la tradición del photocall a las puertas del centro médico, una imagen que durante décadas había simbolizado transparencia y continuidad institucional. Cuando Meghan y Harry presentaron finalmente a su hijo al público, 2 días después, ella apareció serena, estilizada y caminando con tacones. Para algunos espectadores, esa imagen no encajaba con sus expectativas sobre el posparto inmediato, aunque médicos y especialistas recuerdan que las experiencias tras el parto varían enormemente de una mujer a otra. El episodio que más combustible arrojó al fuego fue el documental. Semanas después de registrado, el certificado de nacimiento de Archie fue modificado. Se eliminaron los nombres de pila de Meghan y se ajustó su ocupación. Las autoridades explicaron que se trataba de una corrección administrativa, algo que efectivamente ocurre. Pero en el caso de documentos reales, conocidos por su minuciosidad extrema, la enmienda se convirtió en un símbolo para quienes ya sospechaban que algo no encajaba. A partir de ahí, el análisis visual se volvió obsesivo. Fotografías y videos del embarazo fueron examinados fotograma a fotograma. Algunos profesionales de la salud que comentaron en redes, siempre a título personal, señalaron que el tamaño o la posición del vientre de Meghan parecía variar entre apariciones públicas. Un momento concreto durante la gira australiana, en el que un vestido pareció desplazarse al incorporarse, se viralizó hasta el agotamiento. Los grandes medios descartaron estas teorías como infundadas, pero las imágenes, por su carácter visual irrepetible, siguieron circulando sin descanso. Nada de esto constituye una prueba concluyente. Lo que sí evidencia es un patrón bien conocido. Cuando la información se administra con cuentagotas, incluso por motivos legítimos de privacidad, se abre un espacio inmenso para la especulación. En Internet, cada dato ausente se magnifica. Para quienes ya partían de una postura escéptica, la falta de respuestas claras no apaciguó la conversación, la intensificó, y así surgió la pregunta que subyace a todo el debate. Si el nacimiento de Archie siguió los cauces normales, ¿por qué se omitieron tantos de los rituales habituales? Sin médicos identificados públicamente, sin hospital confirmado de inmediato, sin testigos oficiales visibles y con anuncios tardíos o incompletos, el vacío informativo se volvió ensordecedor. En paralelo a estas dudas, resurgió con fuerza un capítulo anterior de la vida de Meghan,
su matrimonio con el productor Trevor Engelson. Durante más de 4 años después de la boda real, Engelson guardó silencio absoluto. Rechazó ofertas millonarias de tabloides para contar su versión. No fue hasta que el periodista Tom Bauer habló con él para su libro Revenge, cuando su testimonio salió a la luz. Y lo hizo, según quienes leyeron el libro, sin estridencias ni ánimo de venganza. Engelson describió los primeros años con Meghan en Hollywood como una sociedad entre dos personas ambiciosas, intentando abrirse paso en una industria feroz. Con el tiempo, dijo, surgieron tensiones cuando su carrera como productor no avanzaba al ritmo que ella esperaba. Según su relato, comenzaron ausencias difíciles de explicar, reuniones que no coincidían con audiciones, y un distanciamiento emocional que se acentuó cuando Meghan consiguió su papel en Suits. Uno de los episodios más citados fue una confrontación durante un viaje de trabajo, cuando Engelson afirmó haber encontrado a un hombre saliendo de la habitación de hotel de Meghan, pese a que ella le había dicho que estaba sola. Lo que más le impactó, aseguró, no fue el hecho en sí, sino la reacción de ella. Sin negación ni culpa visible, reinterpretó la situación como una oportunidad profesional, un contacto influyente que él no sabía valorar por falta de ambición. La frase que se viralizó, "Es el tipo de hombre que cambia vidas", fue leída por muchos no como una confesión romántica, sino como una declaración de estrategia. A partir de entonces, según Engelson, la carrera de Meghan despegó con mayor rapidez. Mejores audiciones, reuniones de alto perfil, puertas que antes estaban cerradas. El libro no afirma ilegalidad alguna, pero sugiere un uso calculado de las relaciones personales como palanca profesional, una práctica común en Hollywood, aunque en tensión con la imagen pública de independencia y éxito autodidacta que Meghan proyectó después. Para muchos lectores, no se trató de simple cotilleo, sino de la descripción de un patrón de ambición y control narrativo. Y es precisamente ese patrón el que algunos conectaron, acertada o erróneamente, con las dudas sobre Archie. Fuentes cercanas al príncipe Harry sostienen que, cuando las teorías sobre la paternidad comenzaron a ganar tracción real en línea, algo se quebró en él. Amigos notaron cambios en su tono de voz, episodios de irritabilidad y una obsesión creciente con comentarios y videos de reacción, pese a declarar públicamente que evitaba ese contenido por su toxicidad. No fue un único testimonio ni una fotografía filtrada lo que lo desestabilizó, sino la acumulación. Cronologías alineadas, irregularidades sumadas, silencios repetidos. Según esas mismas fuentes, Harry empezó a formular preguntas que nunca antes se había permitido. Quiso saber fechas exactas, nombres de médicos, razones para un control tan estricto del embarazo y el parto en comparación con los de William y Kate. Meghan habría percibido de inmediato el cambio. Miradas evitadas, preguntas directas, silencios que pesaban. El punto de quiebre, dicen, llegó cuando Harry mencionó por primera vez la ausencia de una prueba de ADN. La reacción que describen no fue emocional ni explosiva, sino gélida y calculada, un giro del foco que recordó, para algunos, episodios del pasado. Observadores de larga data aseguran que este patrón no sería nuevo. Describen a Meghan como alguien calmada, meticulosamente controlada y siempre preparada para transformar el escrutinio en defensa. Frente a los cuestionamientos, su estrategia habría sido cerrar filas, no abrir explicaciones. Para Harry, dicen las mismas fuentes, esta dinámica resultó profundamente agotadora y desorientadora. No solo tenía que lidiar con la especulación constante en redes sociales, sino también con preguntas privadas sobre la confianza, la verdad, y la construcción del relato dentro de una relación ya sometida a una presión extraordinaria. El príncipe se encontraba, según quienes conocen la situación, atrapado entre 3 fuerzas difíciles de conciliar. La lealtad hacia su esposa, la responsabilidad personal con la verdad y el peso implacable de la atención global. Cada silencio añadía tensión. Cada pregunta sin respuesta se convertía en una carga más. En ese contexto, una prueba de ADN, algo que, en teoría,
podría ser simple y concluyente. Terminó transformándose en el epicentro del conflicto, no por su complejidad técnica, sino por lo que simbolizaba. Para Harry ya no se trataba de rumores externos ni de teorías conspirativas. En un momento de frustración extrema, habría gritado que aquello no tenía que ver con nadie más, sino con su propia necesidad de saber si Archie era realmente su hijo biológico. Y la pregunta inevitable surgió con crudeza. Si no había nada que ocultar, ¿por qué no aceptar una prueba que podría zanjar el asunto de una vez por todas? Mientras este drama íntimo se desarrollaba en privado, otro frente alimentaba la incertidumbre pública, el trabajo y las insinuaciones constantes de Tom Bower. Lo más inquietante de su investigación sobre Meghan no es necesariamente lo que ya ha publicado, sino aquello que afirma tener y que deliberadamente no ha hecho público. Desde la salida de Revenge, Bower ha concedido entrevistas en las que deja claro que el libro contiene únicamente el material que pudo imprimir, sin exponerse a demandas judiciales o sin poner en riesgo a fuentes que exigieron anonimato. Ha hablado de documentos revisados que no vio la luz, de entrevistas realizadas fuera de registro y de informantes dentro de Hollywood, de círculos reales y de la vida personal de Meghan que, según él, estarían dispuestos a testificar si existiera un proceso judicial con garantías de protección. Esa combinación ha hecho que muchos observen con atención. En una aparición televisiva, Bower dejó una frase que incomodó incluso a los defensores más firmes de los Sussex. Algunas historias no desaparecen cuando se eliminan de Internet. Solo se desvanecen cuando la verdad queda demostrada. Y, según sugirió, en este caso la verdad aún no se ha probado. El subtexto fue evidente. Bower insinúa poseer documentación lo suficientemente sólida como para que una acusación falsa constituya una difamación flagrante. Y sin embargo, no ha habido demandas en su contra. El biógrafo ha mencionado haber revisado registros que abarcan desde Hollywood hasta Colombia, y afirma haber entrevistado a cientos de fuentes adicionales más allá de las 80 citadas en Revenge. Lo más llamativo es el nivel de detalle con el que se expresa sin cruzar líneas legales. En distintas entrevistas ha hablado de manifiestos de vuelo, registros hoteleros, y lo que define como comunicaciones contemporáneas de personas presentes en momentos clave. Ha aludido a fotografías adicionales, más allá de la conocida imagen de un pasillo, que supuestamente mostrarían a Meghan con la misma persona en distintos lugares a lo largo de varios meses. Incluso ha mencionado a profesionales médicos que, en privado, habrían expresado preocupaciones sobre inconsistencias temporales, pero que temen hablar públicamente por posibles represalias profesionales. También ha insinuado la existencia de registros financieros que no encajarían con la versión pública de los hechos. Nada de esto ha sido publicado de forma completa, pero la especificidad de sus referencias sugiere que no se trata de simples conjeturas. Cuando alguien habla de comunicaciones contemporáneas y manifiestos de vuelo, está describiendo evidencia documental, no rumores. Ese nivel de precisión rara vez nace de la especulación. Cada vez que los entrevistadores le piden que concrete, Bower suele sonreír y responder que un proceso legal podría crear el espacio adecuado para revelar más información. No lanza nuevas acusaciones directas que puedan ser objeto de una demanda inmediata. En su lugar, mantiene una presión psicológica constante, enviando la señal de que dispone de material preparado para salir a la luz si se dan las condiciones adecuadas. Para Meghan Markle, esta situación representa un dilema casi insoluble. Si decide demandar por difamación, el proceso de descubrimiento podría obligar a Bower a presentar documentos, correos electrónicos o testimonios que hasta ahora permanecen en privado. Todo aquello que hoy es insinuación pasaría a formar parte de un registro judicial público y permanente. Pero si opta por no demandar, las insinuaciones continuas y el silencio prolongado erosionan lentamente su reputación. Millones de personas interpretan esa falta de acción como una admisión tácita, incluso en ausencia de pruebas públicas concluyentes. Cualquiera de los caminos implica un coste elevado. Desde el punto de vista legal y psicológico, la estrategia de Bower
es notablemente eficaz. No necesita demostrar nada de inmediato. Le basta con mantener la incertidumbre. Al sugerir que posee material listo pero inaccesible, obliga a Meghan a enfrentarse a una elección sin salidas claras. Cualquier acción legal podría volverse en su contra al exponer información sensible, mientras que la inacción permite que la sospecha se acumule con el tiempo. En la práctica, controla el relato sin formular una sola acusación desprotegida. Cada declaración pública está cuidadosamente calibrada para colocarla ante dos escenarios igualmente desfavorables: arriesgarse a la exposición judicial o convivir con una duda perpetua. Este equilibrio entre presión legal, influencia mediática y desgaste psicológico explica por qué la especulación sobre el material que Bauer retiene sigue dominando las conversaciones en torno a Meghan y Archie. Hay una frase que el biógrafo repite y que golpea con más fuerza que cualquier acusación directa: las personas inocentes no temen la verificación. Y la pregunta flota inevitablemente en el aire. Si Meghan no tiene nada que ocultar, ¿por qué parece temerla? Sin embargo, el historial reciente demuestra que Meghan también sabe ganar en los tribunales. En uno de los episodios legales más recientes, logró una nueva victoria en su prolongada disputa con su hermanastra, Samantha Markle. Una jueza federal de Florida desestimó con perjuicio la demanda por difamación presentada por Samantha, lo que significa que no podrá volver a presentar el mismo reclamo. El caso giraba en torno a una entrevista de 2021 con Oprah Winfrey, en la que Meghan se describió como hija única y afirmó no tener una relación cercana con su hermanastra, fruto del primer matrimonio de su padre, Thomas Markle. Samantha también alegó que la serie de Netflix de 2022, Harry y Meghan, contenía múltiples afirmaciones difamatorias en su contra. En su demanda, Samantha sostuvo que las declaraciones públicas de Meghan provocaron que personas de su entorno se volvieran contra ella, presentándola como una oportunista que intentaba lucrar con la fama de su hermana. Reclamaba $75,000 en concepto de daños y perjuicios. No obstante, la jueza Charlene Edwards Honeywell concluyó que Samantha no logró aportar pruebas suficientes para respaldar sus acusaciones. Determinó que las declaraciones citadas eran opiniones, no hechos verificables, y por tanto no constituían difamación según la ley. No era la primera vez que Samantha intentaba llevar a Meghan a los tribunales. Ya había presentado demandas similares en 2022 y 2023, ambas desestimadas por razones parecidas. En esos fallos, los jueces subrayaron que los comentarios de Meghan sobre su infancia y su relación con sus medio hermanos eran expresiones subjetivas. Y en el ámbito del derecho de difamación, la imposibilidad de demostrar de forma empírica que una afirmación es falsa resulta decisiva. La más reciente resolución judicial en el prolongado conflicto legal entre Meghan Markle y su media hermana, Samantha Markle, marca un nuevo capítulo en una de las disputas familiares más mediáticas de los últimos años. Un juez federal desestimó la demanda presentada por Samantha, concluyendo que las declaraciones realizadas por Meghan, aunque controvertidas y dolorosas en el ámbito personal, están amparadas por la libertad de expresión y no constituyen difamación desde el punto de vista legal. En su fallo, el juez fue claro al señalar que, tal como las entendería un oyente o lector razonable, las palabras de Meghan reflejan su perspectiva personal y su experiencia subjetiva, no afirmaciones objetivas y verificables sobre el carácter o la conducta de Samantha. Este matiz resulta fundamental en el derecho de difamación en Estados Unidos. Para que una demanda prospere, no basta con que una declaración resulte ofensiva o perjudicial. Debe tratarse de un hecho falso, susceptible de verificación objetiva. Uno de los puntos centrales de la demanda de Samantha se refería al libro Finding Freedom, 2021, escrito por Omid Scobie y Caroline Durand, que incluye un capítulo titulado A Problem Like Samantha. Según Samantha Markle, el contenido del libro insinuaba aspectos negativos sobre su persona y reforzaba una imagen pública desfavorable. Sin embargo, el tribunal fue tajante. Meghan Markle no es la autora del libro,
por lo que no puede ser considerada legalmente responsable de sus afirmaciones o interpretaciones. En consecuencia, este reclamo también fue desestimado, y además con prejuicio, lo que impide que sea presentado nuevamente ante el mismo tribunal. La demanda incluía otros argumentos que el juez consideró igualmente infundados desde una perspectiva jurídica. Entre ellos, Samantha cuestionó que Meghan hubiera afirmado haberse criado como hija única, así como las referencias públicas al cambio de apellido de Samantha, quien retomó el apellido Markle tras años de usar otro, y la cobertura mediática negativa que recibió después de comentar públicamente la boda real de Meghan y el príncipe Harry en 2018. Según la Corte, ninguno de estos elementos constituye una afirmación objetivamente demostrable como falsa. Se trata, más bien, de interpretaciones, opiniones o descripciones personales, todas ellas protegidas por la primera enmienda. Tras conocerse la decisión, el abogado de Meghan Markle, Michael K.M.P., expresó su satisfacción con el fallo, subrayando que el tribunal había desestimado el caso en su totalidad. Desde su punto de vista, la resolución reafirma un principio esencial: las opiniones personales, incluso cuando se expresan en entrevistas de alto perfil o en libros ampliamente difundidos, no pueden ser objeto de demandas por difamación si no contienen falsedades verificables. La reacción del equipo legal de Samantha Markle fue muy distinta. Su abogado calificó la decisión como decepcionante y anunció la intención de apelar ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito. La estrategia apunta a que un panel de 3 jueces pueda interpretar los hechos y las declaraciones desde una óptica diferente. No obstante, los expertos legales señalan que revertir una decisión de este tipo no resulta sencillo, especialmente cuando la base del fallo descansa en principios constitucionales bien establecidos. Esta desestimación se suma al historial legal de Meghan Markle en disputas familiares y mediáticas, reforzando la idea de que su narrativa pública, por polémica que resulte, se mantiene dentro de los márgenes de la legalidad. El caso también envía un mensaje más amplio sobre los límites de las demandas por difamación en la era de la exposición mediática constante. El derecho protege la reputación, pero también salvaguarda la expresión de opiniones personales, incluso cuando generan incomodidad o controversia. Sin embargo, más allá del ámbito estrictamente judicial, el conflicto continúa alimentando especulaciones, debates y teorías que circulan en redes sociales y en ciertos sectores de la prensa sensacionalista. Algunos comentaristas plantean interrogantes sobre futuras acciones legales, posibles revelaciones en procesos de discovery, y hasta cuestionamientos sobre la vida privada de los duques de Sussex. Estas insinuaciones, aunque recurrentes en el discurso mediático, carecen de respaldo probatorio y no forman parte de los hechos establecidos por los tribunales. En definitiva, la resolución judicial no solo representa una victoria legal para Meghan Markle, sino que también subraya una realidad incómoda para quienes buscan resolver disputas personales en los tribunales. No todo conflicto emocional o familiar puede traducirse en responsabilidad legal. Mientras Samantha Markle se prepara para una posible apelación, el caso deja claro que, en ausencia de falsedades demostrables, la opinión, incluso cuando se expresa ante millones de personas, sigue siendo un terreno protegido por la ley.